Buenos días, hoy iniciamos entonces una tutoría. Vamos a resolver un problema de una duda de una compañerita de la semana y vamos a presentarles. Estamos en tutoría de calor y después de este problema pues vamos a empezar a ver lo que es el cambio de fase. Entonces, mis estimados, voy presentando pantalla. No es la ventana. Bien, dice el problema, suponga que la mitad del calor que se disipa al frenar un carro de masa 900 kilogramos. Empezamos con los datos. Tengo una masa igual a 900 kilogramos. Se hace en los frenos que son de hierro. El hierro, Fe, es hierro. El hierro tiene masa. Este es carro, ¿verdad? Carro, material de hierro. Tiene una masa de 2 kilogramos. Y preguntan el cambio de temperatura. Me están preguntando delta T. Muy bien. Luego habla, cambio se eleva la temperatura. ¿Cuánto se eleva la temperatura en grados centígrados de los frenos cuando frena el carro, cuando frena de 100 kilómetros hasta detenerse? Me están dando dos velocidades, entonces, recuerde, en primer lugar, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Calor puede ser un cambio de energía. Un cambio de energía que puede ser cinética o puede ser energía potencial. Si nos damos cuenta, acá podemos calcular el cambio de la energía cinética. Es igual energía cinética final menos energía cinética inicial. Bueno, para calcular ese cambio de energía cinética, en primer lugar, tenemos que tener las velocidades en metros por segundo. Entonces, tenemos dos velocidades, una de inicio de 100 kilómetros por hora, velocidad de inicio igual a 100 kilómetros diagonal hora, convertido a metros por segundo. Recordemos 1 kilómetro 1000 metros, lo damos por 1000 metros, y una hora en el denominador y una hora en el numerador, dividido 3600 segundos. Y eso da como resultado 100 por 1000 por 3600. 100 por 1000 dividido 3600 sale una velocidad inicial de 27.78 metros diagonal al segundo. Muy bien. Y velocidad final será igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dice algo interesante. La mitad del calor, dice. Aquí hay una condición. A veces se nos pudo haber olvidado esta partecita, pero sabemos entonces que calor es un cambio de energía cinética. Pero este problema tiene que el calor partido 2 es igual a un cambio de energía cinética que va a ser igual a control C. ¿Okay? Entonces, a este caso, ojo, el calor es entonces, el calor va a ser igual a
2 veces porque esta división está dividiendo, o sea, es calor a la mitad es dividido 2, lo paso al otro lado a multiplicar a los cambios de energía. Y los cambios de energía, recuérdese usted que va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, si usted se da cuenta, este elemento de acá se hizo cero, se cancela. ¿Por qué? Porque se detiene y entonces me queda entonces como eh, un medio de la masa del automóvil por la velocidad inicial al cuadrado. Y le puedo poner por acá que Q es igual a ese 2, bueno, pongámoslo. Este 2 multiplica a 1 partido 2 por la masa del vehículo, que son 900, y también lo multiplico por la velocidad inicial al cuadrado, que fue 27.78, lo elevo al cuadrado. Entonces, démosle entonces. Entonces tenemos 2. Bueno, pongamos 27.78 al cuadrado por 900. Y este 1/2 con este 2 lo puedo cancelar. Y entonces me da un resultado de calor, como ya fue la mitad del calor, es de 694.000 694.555.56 joule de calor. Ya tengo el calorcito. Vamos a cambiar de colorcito. Calor, calor. Y después, cuando me preguntan cuánto se eleva la temperatura, bueno, están hablando de delta T. Tenemos que acordarnos que el calor es igual a la masa por Cp del hierro por delta T, espejo delta T. Bueno, acá como fue pérdida, aquí es disipar es perder. Y disipar, pero se me está olvidando el signo negativo. Entonces, pero bueno, a la hora de aplicar en la fórmula delta T, el cambio de temperatura negativo no existe, pero no se me van a hacer bolas por eso, ¿ok? Porque menos de afuera, menos 694.000, sí, porque es un negativo que disipa, pierde calor. Pero como me están preguntando delta T, voy a usar el calor en positivo, así que tranquilos. Entonces, solo necesito ir a buscar a mi tabla el CP del hierro en el sistema internacional. Hierro, 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 hierro. Feo. Si no me recuerdo, es el iron en inglés. Si no estoy mal, aluminio. Este creo que es el 448. El hierro, sí, cabal. El iron. El hierro. 448 joule, kilogramo, grado centígrado.
Entonces, delta T, vamos a cambiar de color. Delta T será igual a Q dividido masa Cp hierro. Eso va a ser igual a calor, este valorcito, control C, control V, dividido la masa del hierro, que sería 2, y el Cp es 48 joules por grado centígrado. Entonces, ese sería mi cambio de temperatura, dividido 2 por 448. Charles. Me sale un número grande ustedes. ¿Podrían chequear, por favor? Según yo, A mí me salió lo mismo, 775. dividido 2 por 448. 775. Bueno, está grande, pero acuérdense que de plano se lo inventaron. Entonces, vamos a poner delta T. Grande tu delta T, pues, espérame. Grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿No tuvieron dudita por ahí, Abde? ¿No? No, ingeniero. Quedó claro, gracias. Bueno, pues Abde. Muy bien, jovencitos. Vamos entonces a entrar un poquito más a lo que se llama cambio de fase o calor latente. Lo que usted tiene que tener presente, otra vez como en la clase pasada, es que va a haber un calor ganador y un calor perdedor. O sea, yo mezclo algo, pero eso sí, tiene que tener en cuenta este concepto, lo que es calor latente de fase y calor latente del calor. Ese calor latente, mis estimados alumnos, se va a simbolizar por un AL, que es LF, calor de fusión, o LB, calor de vaporización. Este calor latente, mis estimados alumnos, es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Sus dimensionales es Joule sobre kilogramo o caloría gramo. O sea, es la energía que necesito para una cantidad de sustancia para cambiar de fase. ¿Cómo así que cambiar de fase? Eso de cambiar de fase, el calor latente, mis estimados amigos, es la L, y la L es calor partido la masa. Entonces, mis estimados alumnos, el calor latente, esta L, normalmente va a ser es un valor de tabla. Esta Q se llama calor, que va a ser QF, que va a ser la multiplicación de la masa por el LF o el LB. Pero antes de eso, mis estimados alumnos, estos datos de tabla de L va a ser aquel calor necesario, por ejemplo, como el calor de grados centígrados de hielo a agua, se necesita para cambiar. Como quien dice, las sustancias van a tener dos temperaturas críticas. Una de vaporización, o sea, para el agua, para convertirla en agua, es a 0 grados centígrados, porque cuando usted tiene menos 10 grados centígrados, o sea, usted tiene una temperatura en negativo, significa que está en puro hielo. Pero, por ejemplo, ese hielo se acerca al valor cero, grados centígrados. Lo que va a pasar ahí, mis estimados alumnos, es de que
va a ser un calor de fusión. O sea, a 0 grados centígrados, cabalmente esa es una temperatura crítica. Y ese valor de tabla L es el calor que necesito para cambiar de fase. Ya de 0 en adelante, estoy en líquido. Como que dice, se fusionó, se descongeló. Y cada vez que aumento la temperatura y llego a 100, o sea, cada vez que me acerco a 100, esta agua se va a ir calentando y va a haber parte que se evaporó, pero cabalmente cuando llegamos a 100 grados centígrados, recordemos que ahí va a haber un cambio de fase, ahí va a haber un cambio de estado, o sea, vamos a estar en agua caliente y cuando lleguemos a 100 grados centígrados, exactamente esa temperatura es un calor de vaporización, o sea, calor latente de vaporización. Cabalmente ese calor es el que me hace cambiar de fase de líquido a vapor. Y entonces, mis estimados alumnos, el calor latente de sólido a líquido se va a llamar fusión y de líquido a vapor se va a llamar vaporización. NLF y NLB, y eso es un dato de tabla. Entonces, el calor de fusión, QF, es la masa por el calor latente de fusión. Y la QB, el calor de vaporización, es la masa por el calor latente de vaporización. O sea, M por LF y M por LB. Ahí me avisan en el chat si están de acuerdo. ¿Ven? Ven. Ahí tengo QF y QB. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Por ejemplo, mis estimados, yo quiero que usted entienda este dibujo. Yo quiero que entienda este dibujo. Quiero que entienda qué son las zonas de calor. Normalmente, mis estimados alumnos, estudiar esta por ejemplo, si usted se da cuenta, yo puse aquí un calor 1, yo aquí puse un calor 1, aquí puse un calor 2, aquí puse un calor 3 y después puse un calor 4 y por último puse un calor 5. Bueno, yo quiero que entienda una cosa. Hágase un favor. Por ejemplo, depende, por ejemplo, empiezo, por ejemplo, yo tengo un hielito, ¿va? Un hielito que, eh, que tiene una temperatura negativa. Bueno, entonces, cabalmente estoy en un calor 1, porque o sea, lo que yo quiero que entender es que usted entienda, depende de la zona en que esté, o usa calores MCP delta T, cuando usted sabe específicamente en qué zona está. Por ejemplo, si yo estoy acá a menos 10 grados centígrados y hago que este objeto lo caliento y lo llevo para acá, hubo un cambio de calor, o sea, un cambio de temperatura. Eso significa que el calor en 1, como puse acá, el calor 1, va a usar usted la masa en este caso del hielo, CP del hielo, delta T. ¿Y quién es delta T? En esta zona va a ser 0, o sea, la final, acuérdense, que delta T va a ser temperatura alta, o sea, la más grande menos la más baja. O sea, la más alta, o sea, de aquí para acá es 0 menos 10.
Entonces, MCP delta T, por ejemplo. Luego, caminaría, es como ir caminando de -10 hasta acá, por ejemplo, a 120, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, yo tuve que haber pasado varios tipos de calores. Y para pasar de hielo, pasé al calor 2. El calor 2 está en el punto crítico. Como estamos analizando el agua, ese calor 2 es ahorita en este hielo, en esta es calor de fusión. Y el calor de fusión es M por LF, chicos. Entonces, el LF del agua, usted tiene por acá. Ay, no, no quiero ver. Por ejemplo, el agua a 0 grados centígrados tiene un calor de fusión de 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y en el otro sistema sería 79.7 caloría gramo. Esa es una manera. Y la otra manera, en el otro, el agua, en otra temperatura crítica, ojo, si usted se está dando cuenta que a 100 grados centígrados el calor latente de vaporización es de 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo o 540 calorías gramos. Entonces, esta tabla la tienen que tener. Pero más que todo nos enfocamos en esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A lo que ibas a lo siguiente. Si tengo una temperatura negativa y camino de -10, por ejemplo, a 0, ahí hay un calor de hielo que va a haber un cambio de temperatura. Calor del hielo es masa del hielo, CP del hielo. Acuérdense que CP del hielo es otra tabla que tengo que tener presente. Los CPs, no me la pierdan de vista tampoco a los CPs. CP del vapor, 2010, CP del agua, 4186, sistema internacional, y el hielo tiene 2090 en joules sobre kilogramo gramo centígrado. Entonces, por favor, los CPs no me los pierdan de vista. Miren, vapor, agua y hielo, no me lo pierdan. 2090 y 2010 para el vapor y 4186 para el agua. Entonces, yo lo que necesito es que usted se ubique. Por ejemplo, yo estoy acá y me preguntaran calor a -10 hasta llegarlo a 110. Como que dice, pasó de hielo a ser un punto crítico y después pasó a ser agua y de ahí pasó a ser agua caliente al llegar a 100. Y cuando llega a 100 se convierte en vapor y acá en esta temperatura es completamente vapor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es lo único que tenemos que tener presente. Si estamos en la zona del hielo o estamos en la zona 3 del agua, o sea, de un negativo hasta 0 es hielo, pero cabalmente en 0 hay un punto crítico. Ese punto crítico se llama calor latente de fusión. Y de 0, entre 0 y 100 es pura agua. Más cerca de 0 es frío y más cerca de 100 es caliente. Y luego, pero eso sí, que el calor en 3, también caemos en la zona de agua, que va a ser masa del agua, CP del agua, que es 4186, y delta T, que va a ser entre 100 y 0, y en el calor 4 estamos en un punto crítico a 100 grados centígrados. Tenemos entonces un calor latente de vaporización, que va a ser la masa por el LB. Y luego, por ejemplo, llegamos hasta 110
va a ser en estado de vapor. La masa del elemento por el Cp del vapor, que va a ser 2010, por delta T, que en este caso, por ejemplo, si te fuera 110 menos 100, fueran 10 grados centígrados. El asunto es que usted logre detectar en dónde está parado. Eso es la clave de este tema. Entonces, ¿qué manda? Ingeniero, tengo una duda. Por ejemplo, si nuestro calor, digamos, fuera 10, entonces ¿sería a 0 o a 100? ¿Cuál, cómo ¿Cómo se, así? por ejemplo, como usted nos está explicando, de que si fuera menos 10, Ujú. nuestro mayor sería 0 ¿va? Y viceversa. Si fuera 110, el más cercano es 100 ¿va? Pero Sí. si está en, o sea, en líquido, ¿cómo sé si baja o sube? Casi siempre vamos, en estos temas nosotros siempre vamos a ir para arriba. O sea, vamos a ir a aumentar temperaturas. De eso se trata. Ahorita lo va a entender. ¿Sabe qué? Aprovechando esto que les acabo de decir, la pregunta más clásica de los exámenes es esta. Mire, por ejemplo, y cabalmente es esto. Y me preguntan lo siguiente. ¿Cuánta energía, o sea, calor, se necesita para cambiar un cubo de hielo de 40 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados, a un vapor a 110 grados centígrados? Entonces, usted tiene que entender que va a ser su dibujo de la línea de vapor. Quiere decir que va a ser la sumatoria de todos los calores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si usted se da cuenta, entonces, este problema número 28 del libro, en este caso era Serway, acá lo que está pasando es que usted, en este momento, hubo un elemento, dice que ¿cuál es el calor de menos 10? De menos 10 hasta 110. Va. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es detectar las zonas. Tengo un calor 1 de menos 10 a 0, tengo otro calor 2 cuando es 0, y de 0 a 100 es agua, y cuando son 100 centígrados son otro calor, y de 110 de 100 a 110 es un calor 5. No sé si me van comprendiendo esto, como me están preguntando. Cuando me pregunta la energía total, es la suma de todos los calores. Entonces, vamos haciendo el calor 1. ¿Qué es el calor 1? Entre menos 10 y 0. Entonces, mis estimados alumnos, voy con el calor 1. Si se da cuenta, estoy acá. La masa del hielo, Cp del hielo, delta T del hielo. Y eso, mis estimados alumnos, ojo, si usted se da cuenta, ¿qué voy a hacer entonces? La masa del hielo, recuerde que el ejercicio hablaba de 40 gramos. Si Ujú. lo voy a trabajar en el sistema internacional, lo divido dentro de mí los 40 gramos. Y por eso fue que la masa del hielo fue 40 gramos dividido 1000, es 0.04. Cp del hielo es 2090 y delta T, ahí donde tiene que tener cuidado, que fue esta partecita. Quiero que la entendamos. El Cp del hielo, el Cp del hielo sería temperatura final 0 menos temperatura inicial menos 10. Entonces, 0 menos 10, el delta T es 10. Es Ujú. por eso que el delta T es 10 positivo. Luego me tocaría el calor de fusión, la masa del elemento, la cantidad de gramos del hielo multiplicado por el LF, que fue 3.35. Luego voy al calor 3. El calor 3 va de 0 a 100 grados centígrados. Y eso sería otra vez, estoy en la zona de agua, la masa. La masa está en el vapor, está en el hielo, está en el vapor o en el agua, va a ser la misma.
40 gramos dividido 1000 es 0.04 por el CP de agua, 4186, y delta T en esta región, temperatura final 100, menos temperatura inicial 0, 100 menos 0 es 100, y luego me voy específicamente al calor número 4, es cuando estoy en temperatura crítica. La temperatura crítica es a 100 grados centígrados, va a ser la masa por el calor latente de vaporización, M por LB, y por último, es M por LB. Y por último es, en el 110, la masa del elemento, o sea, desde que fue hielo, pues 40 gramos dividido 1000, CP del hielo, delta T. ¿Y cuál va a ser mi delta T? 110 menos 100. No sé si estamos de acuerdo con la estructura de cómo se realiza el problema. Sí, ingeniero, ya me quedó más claro. ¿Qué manda? Ahora sí ya me quedó más claro Ya. en este ejemplo. Ajá. Sí, lo que hay que ver es las zonas. ¿Dónde estoy? Hacerme la pregunta. ¿Es calor con cambio de temperatura o es calor con fusión o vaporización? ¿Ok? Ujú. A la hora de operar esto, según yo, ¿estamos entonces de acuerdo con esto? Sí, ingeniero. Bueno, pues lo chequearon, chicos. Bueno, hagamos otro entonces. Muy bien, vamos a hacer uno de cambio de fase con equilibrio térmico. Bueno, ahí se recuerdan que cuando tenemos un equilibrio térmico,
tenemos dos elementos, un ganador y un perdedor. ¿Bien? Entonces, leamos el ejercicio y ojo pues. Muy bien. Como quien dice, el de la baja, el que tiene la temperatura más pequeña, es más frío, entonces va a ganar calor a la hora de meterlo con otro más caliente y el más caliente va a perder calor. Entonces, dice un cubo de hielo de 75 gramos a 0 °C. El hielo está a 0 °C. Cabalmente empieza en un punto de fusión. Es lo único que tiene que tener cuidado, que es donde está. 0 °C, se coloca en 825 gramos de agua a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Entonces esto se llama equilibrio térmico. Entonces, mis estimados alumnos, lo primero que tiene que hacer usted es una línea de temperaturas de 0 a 100 grados y dice que el hielo está cabalmente en 0 grados, o sea, está exactamente el hielo está exactamente en ese punto y va a ser entonces ese hielo. Tengo agua, 825 gramos, lo mezclo, entonces el hielo aumenta su temperatura y el agua disminuye su temperatura. Entonces, mis estimados alumnos, si usted quiere acá, está todo en gramos, usted puede trabajar en el otro sistema y si no, pues hágalo como sistema internacional. Pero aquí lo usamos como el otro sistema, el, ¿cómo se llama el otro sistema del CP? Es un grado centígrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene el CP y tiene el calor latente de fusión del, de la fusión en el otro sistema. Entonces, mis estimados alumnos, decimos primero que el calor que gana es al menos calor que pierde. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cero tengo un calor de fusión, tengo la masa del hielo por el calor de fusión, más de cero a la temperatura de equilibrio, tengo otra vez la masa del hielo por, como era el hielo está en zona de agua, por Cp del agua, eso es lo que no tengo que perder de vista, Cp del agua, delta T. Delta T va a ser T de equilibrio menos cero, igualado al que pierde. ¿Quién pierde? El agua a 25 grados centígrados, por eso le puse un negativo. Masa del agua, Cp del agua, por delta T. Y delta T sería T de equilibrio menos 25. Entonces, por favor, copien esa primera línea y me voy a la otra diapositiva cuando me digan que sí. Bueno, muy bien.
Entonces metámosle datos a esta ecuación que tengo acá y tendría que decir la masa del hielo son, ¿qué? Voy a trabajar en el sistema gramos, entonces 75 gramos, por el calor latente de fusión va a ser 79.7, ahí era caloría, gramo, grados centígrados, o sea, no, M por LF, el calor latente de fusión sería caloría gramo, sería 79.7, más la masa del hielo, 75, Cp del agua es 1 y T de equilibrio menos 0. Igualado a masa del agua, son 8.25, Cp del agua es 1 y T de equilibrio menos 25. Recuerde que yo vengo y hago esta multiplicación. Este es este producto, es este datito. Y luego 75 por 1 por T de equilibrio, 75 T de equilibrio, 75 por 1 por 0, se hizo 0. Y luego tengo 8.25 por 1 por T de equilibrio, menos 8.25 T de equilibrio y menos, por menos da más, 8.25 por 25 da 20.625. Entonces los T de equilibrio los dejo del lado derecho, izquierdo y los números los dejo del lado derecho. Entonces 8.25 que está restando pasa a sumar a 75 para que me quede 900 y 20.625 es positivo y este viene del otro lado a restar, se convierte en 14.647.5. Y T de equilibrio va a ser este valor, 14.647.5 dividido 900. Y eso sale 16.27 grados centígrados, la temperatura de equilibrio. ¿Estamos, chicos? Sí, ingeniero. Vale, entonces los veo el martes sin falta. Vamos a seguir con... Ay, ¿cómo se llama esta cosa?